pues francamente una porquería. A eso conduce el denominado precio justo, porque la justeza del precio, ¿quién la va a determinar? Una autoridad donde están los consumidores, pero no están los proveedores, y además que el precio justo no es que se discuta en un ente que se superpone y se hace que aparezca dentro de Indecopi. Esto destruye los modelos regulatorios sectoriales, los contratos de concesión suscritos, los modelos tarifarios que cada sector ha establecido como política de desarrollo sectorial. Asimismo, viola el artículo 62 de la Constitución en lo que se refiere al aspecto contractual. Además, afecta la libertad empresarial y el régimen económico de economía de mercado que rige en el país. Este es un modelo estatista desfasado, que ya fracasó en el país, como les dije antes. Por otro lado, en los artículos de este mismo subcapítulo, en otros artículos, hay amenazas muy directas contra funcionarios de los reguladores y se va más allá de la autonomía de los propios reguladores, dictando normas que cambian las reglas de juego y, sobre todo, cláusulas que son realmente bien duras, como por ejemplo: los órganos de control velarán por el estricto cumplimiento de los deberes de los funcionarios de los reguladores, ¿no es cierto?, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. ¿A qué viene tanta amenaza? O sea, ¿no actúan con celo suficiente acaso los funcionarios de los reguladores ya, hoy día? ¿Hay que amenazarlos de esta manera? Pero ¿cuál es la madre del cordero? Leyendo un poco más estos textos, el texto del proyecto, resulta que se crean convenios de cooperación, donde la nueva autoridad, que es la Autoridad del Consumo, celebrará convenios de cooperación con asociaciones de consumidores, como la que preside el señor Delgado, que son ONGs. Y estas asociaciones podrán disponer del 40% de las multas que se generen en procedimientos promovidos por estas ONGs. Imagínense, es como si se creara una especie de autoridad de defensa de la población altoandina y se le diera un premio a la ONG que paraliza más proyectos mineros. Esto es el mundo al revés. Además de esos ingresos, se crea el Fondo para la Promoción de los Derechos de los Consumidores y sus ingresos son el 20% de las multas que impongan los organismos reguladores, el 5% de las multas que imponga la Autoridad Nacional de Protección y Defensa del Consumidor, el 5% del aporte a la regulación que perciben los organismos reguladores. Esto es un campeonato de multas. Las multas son el fracaso de la regulación. Se multa cuando hay que sancionar porque se ha cometido una falta. Y lo que hay que hacer es prevenirlas, que el servicio sea de calidad y de cantidad correctas, y entonces las multas serán lo menos posible. Esto sería como decirle a la policía: señores policías, a partir de ahora van a ganar 50 soles al mes y el resto de sus ingresos son todas las multas que puedan colocar. ¿Cómo se puede crear esta especie de monstruo multador? Es algo que realmente nos tiene a nosotros muy preocupados. Ojalá que se pueda corregir. Lo malo, Raúl, es que cuando un texto como este, de esta naturaleza, se prepublica, a ver, pues, corríjanlo. Van a ver la reacción de los políticos oportunistas y además la parte interesada, que son las asociaciones de consumidores, que se van a llenar de plata, y ya va a haber un montón de ONGs forradas de plata, y todavía han participado en la elaboración de este código de consumo. Parte interesada. Eso es algo que nos tiene bien preocupados. Muy bien, vamos a escuchar ahora al doctor Jaime Delgado. Muy buenos días. Si el Congreso y el Gobierno me invitaron para que sea parte de esta comisión, seguramente es por algo. Yo estoy dedicado a este tema 25 años y fui uno de los promotores de que en el país existiera la defensa del consumidor, incluso con observaciones y oposiciones allá por el año 89-90 del sector empresarial, que me decía y que decía públicamente que no era necesaria una ley de protección al consumidor. Si hubiéramos hecho caso precisamente a estos sectores, jamás hubiéramos tenido un sistema de protección al consumidor. Por lo que se ha dicho aquí es inexacto. En primer lugar, se menciona
¿por qué en esta ley no se reconocen los derechos de los proveedores? Porque esta no es una ley de protección de los proveedores. O sea, no existe ninguna ley en el mundo, y la conozco casi todas, donde en una ley de protección al consumidor se haga un listado de los derechos del empresario. Eso está pues normado por Código Civil, por Código de Comercio, etcétera. Entonces, esta es una ley de protección al consumidor, lo cual no significa que se generen mecanismos abusivos en contra del empresario. Lo que estamos reclamándole al empresario es que cumpla con sus deberes, con sus obligaciones. Luego se dice el tema del precio justo. Ojo, yo creo que es absolutamente injusto que se califique de estatista esta medida. ¿A qué se refiere cuando se habla de precio justo en esta propuesta de código? Se refiere a servicios regulados, no al servicio de la cafetería, la venta de la refrigeradora, sino aquellos servicios en donde no existe competencia. Por ejemplo, en el servicio eléctrico. Ahí no hay competencia, entonces el Estado interviene con el órgano regulador para fijar una tarifa. ¿Cuál debe ser esa tarifa? Aspiramos que sea una tarifa justa. Una tarifa justa es una tarifa barata para el consumidor, gratuita. No, esa no es una tarifa justa. Una tarifa justa es una tarifa que garantiza una utilidad razonable para el proveedor, para que nos brinde un servicio eficiente. Esa es una tarifa justa. No sé por qué incomoda tanto el término justo, cuando en realidad ya hace muchos años la tenemos. No se precisa que es para servicios regulados. No, se precisa, o sea, se es expreso en eso, es para servicios regulados. Aunque sea para servicios es regulados. Para servicios regulados. Cuando no hay competencia, perfecto, pero la competencia se simula, pero no se fija un precio. Perfecto, o sea, todo es perfectible. Bueno, todo es perfectible. Esa es la materia de discusión. Porque si le sacamos la palabra justo no va a pasar nada, son precios regulados, ¿no? Luego, dice autoridad, que se cree una autoridad donde están los consumidores y no los proveedores. No entiendo eso, o sea, no hay ninguna autoridad donde estemos los consumidores. Luego se dice normas en contra de la autoridad reguladora. Lo que se está diciendo, y si en algún momento se precisa, es que los órganos reguladores obviamente tienen que cumplir su función y bajo responsabilidad, porque hemos tenido situaciones en las cuales el regulador no ha cumplido su rol. Entonces, ejemplos. Vamos a mencionar ejemplos. A ver, cuando yo recuerdo en telecomunicaciones, se establecían, por ejemplo, métodos de... o sea, la obligación del regulador es supervisar la calidad y los estándares en cuanto a las comunicaciones. O sea, que las comunicaciones no se interrumpan. Tiene que tener un estándar. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar normado. De pronto el regulador dice, no, son temas que no me interesan. No le pone énfasis. Ahí existe una responsabilidad. Y no es nada arbitrario. Todo tiene que estar en función de sus propias leyes orgánicas y de sus propios deberes. No hay nada de arbitrario en esto. Pero en todo caso, ese artículo es una redundancia porque eso está dentro de las obligaciones del ente regulador. Es perfectible. Ahora, cuando se dice esto de los convenios con las asociaciones de consumidores, ojo, nosotros estamos elaborando un anteproyecto que ha buscado cómo son los estándares de protección y los sistemas de protección al consumidor en el mundo. Sin asociaciones de consumidores fuertes, sólidas, que sean capaces de contrastar la influencia del sector empresarial en el mercado, es imposible una defensa del consumidor, imposible. Y lo menciono por todos los países donde existen. Entonces, todos los estados en el mundo han generado mecanismos de apoyo a las organizaciones de consumidores. Si no, esto no hubiera funcionado. No es necesario apoyarlas con multas que inventen. En España, por ejemplo, el presupuesto asigna partidas. En Estados Unidos, el país más liberal del mundo, el Estado apoya a las organizaciones de consumidores. En nuestro país no existían estos mecanismos, sino hasta cuando